Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? En esta ocasión hemos sido invitadas con la licenciada Natalia Figueroa para hablar sobre el bundle de prevención de neumonía que estuvimos trabajando en este documento de consenso interinstitucional, donde se trataron otros temas como medidas de aislamiento, desinfección y limpieza del entorno del paciente, paquetes de medidas para la prevención de infecciones asociadas a dispositivos. Es así que en este consenso las dos hemos en este año participado específicamente en el bundle para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Para comenzar, era 12 de enero del 2021, donde nos presentaron el documento a trabajar, que fue del año 2020, y lo primero que hicimos es revisar las recomendaciones que ya veníamos estudiándolas por todo el contexto de pandemia que estábamos teniendo con respecto al virus SARS-CoV-2, ya hace un año atrás, ¿sí? Pero había un desafío, no solamente revisar las recomendaciones, sino también evitar la transmisión de este virus. Y es así que en este contexto de pandemia, como todos vivimos, teníamos un aumento de la neumonía asociada al ventilador, estaban en primer lugar de las IACS, este tipo de infección, sobre todo en pacientes COVID, y la prioridad era realizar un programa multidisciplinario. Pero algo muy importante, toda esa evidencia también tenía que cumplir con ciertos objetivos. Por ejemplo, la disminución de la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos y del hospital, minimizar la duración de la estadía, sobre todo en las unidades críticas, y el uso de asistencia ventilatoria mecánica y de la administración de antimicrobianos. Es así que tomamos todas las recomendaciones que se habían hecho en el año 2020, pero comenzamos a pensar a ver cuáles eran las recomendaciones que teníamos que dejar de hacer, parar de hacerlas, también aquellas que ya tenían poca evidencia, si realmente estábamos haciendo lo correcto, si lo vamos a seguir realizando o no, y cuáles sí o sí teníamos que hacerlas para disminuir la neumonía asociada al ventilador, pero con los objetivos que les nombré anteriormente. Acá, en una revisión de estudios COMPLAS en el año 2019, ustedes ven un cuadro comparativo donde hizo ver si las neumonías dentro de la unidad de cuidados intensivos disminuían, eventos asociados al ventilador, por ejemplo, cuando es una extubación accidental del paciente, si disminuían los días de ventilación mecánica, los días donde el paciente estaba internado en la unidad de cuidados intensivos y también la mortalidad. Y si ustedes se fijan en cada uno de ellos, lo que más tuvo énfasis o más fuerte fue la medida donde disminuyeron en todos estos ítems, fueron los primeros 4 puntos, que es evitar la intubación y minimizar la duración de la ventilación mecánica, minimizar la sedación, la movilización temprana. Pero había que pensar en estos nuevos diseños de CAF y tubo endotraqueal, la medición del manguito de presión, el drenaje de secreción subglótica, y lo que se desterraba era la decontaminación digestiva selectiva, la higiene oral con clorhexidina y la profilaxis de úlceras de estrés. Es así que otro estudio del año 2020, esto también es una revisión bibliográfica, una revisión sistemática, habla de que la elevación de la cabecera de la cama podría disminuir la tasa de neumonía asociada a ventilador. Sin embargo, con respecto a los tubos de CAFs o de poliuretano, no tenía impacto en la disminución de la neumonía. Con respecto a al monitoreo de la presión del manguito endotraqueal, también podría ser una medida para disminuir la neumonía.
Con respecto al drenaje de la secreción subglótica también podría disminuir, pero no estaba claro el tema del uso de clorhexidina para la higiene oral. Esto fue ampliamente estudiado. El metaanálisis de estudios abiertos sugiere que las tasas de neumonías bajaban, pero había estudios doble ciegos donde no encuentran impacto y pueden aumentar la tasa de mortalidad. Y con respecto a la decontaminación selectiva oral y digestiva, también fue ampliamente estudiado, pero en estudios holandeses sí lo estaban usando porque tenían menor utilización de antibióticos y menores tasas de mortalidad. Sin embargo, no había impacto en la mortalidad de las unidades de cuidados intensivos con tasas basales elevadas de resistencia a los antibióticos y utilización de antibióticos. Con respecto a los probióticos, no estaba bien aclarado, todavía faltaba más estudios para dar esto, para bajar la neumonía asociada al respirador, y con respecto a las a la profilaxis para las úlceras por decúbito, también había que hacer más estudios y metaanálisis al respecto. Entonces, ya revisando toda esta bibliografía, dijimos, bueno, entonces lo principal, como dijimos, vamos a incluir evitar la intubación orotraqueal y promover la ventilación no invasiva, realizar suspensión de sedación en forma diaria, hacer prueba de ventilación espontánea diaria, elevar la cabecera entre 30 y 45 grados y la higiene oral con clorhexidina, de 0.12 a 2% cada 8 horas solamente en cirugías cardíacas y usar agua estéril en los demás pacientes. Vamos al primer punto que en realidad está relacionado, ¿no? Con el weaning. ¿Por qué esto? Porque la evidencia prioriza esta aplicación en los protocolos y dice que el uso inicial de la ventilación no invasiva disminuye la neumonía asociada al ventilador y tiene un fuerte impacto y disminución en el tema. Pero sin olvidarnos en los objetivos de cómo disminuye la mortalidad en las unidades de cuidados críticos y hospitalaria, la duración de la estadía y del uso de la ventilación mecánica, la administración de antimicrobianos. Sí o sí, esto tiene que ir acompañado con protocolos de weaning y extubación, protocolo de suspensión de sedación y optar por usar la ventilación no invasiva. Ahora, esto es un trabajo multidisciplinario. No tenemos que dejar afuera al kinesiólogo, al intensivista, médico intensivista y a los enfermeros que están dentro de la unidad. Con respecto a la elevación de la cabecera, dijimos, bueno, Wang en 2014 había hecho un metaanálisis de 8 estudios comparando la posición semisentada de 30 a 60 grados con la supina de 0 a 10 grados, y ahí en ese ensayo habían ingresado 759 pacientes, cuyo resultado en los pacientes semiacostados sí disminuía la neumonía asociada al ventilador y no así en la posición supina. Sin embargo, no hubo diferencia significativa entre las dos posiciones. En la estadía hospitalaria, en la unidad de cuidados intensivos, en la duración de la ventilación, ni en la mortalidad. Y ustedes saben que varios estudios reconocen que es muy dificultoso mantener el nivel de la cabecera a 30 grados en todo momento. Esta revisión también fue hecha en 2016 y hasta ahí tenemos. Ahora, dijimos, elevar la cabecera disminuye el reflujo gastroesofágico y la aspiración. A pesar de que haya escasa evidencia sobre la fuerza de esta recomendación, no la vamos a incluir porque ya está dentro de la práctica, no tiene costo, es útil y puede no provocar un daño a la mayoría de los pacientes. Por eso está dentro del bundle de prevención de neumonía. Y con respecto a la higiene oral con clorhexidina, estudiamos lo siguiente. A ver, nos empezamos a preguntar, ¿antiséptico sí, antiséptico no? Y esto vimos que está en revisión.
Habíamos visto que la evidencia era efectiva, decía que era efectiva, segura, pero hay aumento, los últimos trabajos dicen que hay aumento de la mortalidad y que hay eventos relacionados al ventilador, pero tampoco tiene impacto en la estadía de la terapia intensiva ni en la duración de la asistencia respiratoria mecánica, pero sí pasa y es factible que sea una medida factible en los posoperados de cirugía cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones actuales en cuanto a ello? No hay evidencia que reporte disminución de la mortalidad. El metaanálisis que reporta posible aumento de mortalidad combina con diferentes poblaciones y diluciones del antiséptico clorhexidina. Y se desconoce esta hipótesis de que el paciente se puede aspirar con el antiséptico, que a su vez puede precipitar una lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria. Es así que lo que sí leímos, que es muy importante, la calidad y técnica correcta de la higiene oral. Lo que pudimos aportar es también una guía que fue modificada. Si ustedes la buscan, esta guía es del año 1980, y es lo único que vimos en una guía, porque uno pregunta, a ver, ¿qué es una higiene oral con buena técnica, una higiene oral limpia, adecuada? Donde hay que observar las membranas, mucosas de las encías, que se encuentren enrojecidas, húmedas, sin ulceración y sangrado, labios contorno de la boca suave, rosado, seco, la lengua rosada, húmeda, también seca, los dientes limpios, sin residuos, ni pérdida dental, y eso sería una de las pautas para una boca limpia. Y sobre todo el cepillado, ¿sí? Con un cepillo y agua estéril o agua destilada se puede realizar la higiene oral. Otras medidas favorables que vemos, obviamente, es la higiene de manos, movilización temprana, que es muy difícil de aplicar en los pacientes que están en ARM, evitar cambios programados de las tubuladuras, los modificadores y tubos endotraqueales, y lo que trajo como un tema de discusión fue el control periódico de presión del manguito endotraqueal entre 20 y 30 centímetros de agua, que sabemos que hace un sello de la vía aérea para no provocar que las secreciones vayan al pulmón. Un metaanálisis de 3 estudios aleatorios, no ciegos, compararon los sistemas de control del manguito frente a la atención de 543 pacientes. Sí asoció que el 53% bajaba la neumonía asociada a ventilador, pero no hubo diferencia en la duración del ARM, en la estadía, en el antibiótico, el uso de antibiótico y la mortalidad. Es por eso que es favorable, pero no lo incluimos dentro de las medidas. Otra es, tiene insuficiente evidencia y costo-efectividad. ¿Se acuerdan que la GEA en 2014 había sugerido el drenaje de secreción subglótica? Bueno, distintos estudios han generado controversias. 2 metaanálisis sugieren disminución significativa del 45% en la duración de la ventilación mecánica, la duración de estadía en la UCI, aunque tuvo altos niveles de heterogeneidad. Hay alto riesgo de sesgo en los estudios de prevención, esto de se disminuye la percepción y también se disminuye la frecuencia en la aspiración de secreciones. Y si bien hay estudios que dicen que disminuye la neumonía asociada al ventilador, no hay resultado con respecto a esos objetivos que habíamos dicho anteriormente. Con respecto a la decontaminación selectiva digestiva, tampoco lo habíamos incluido porque hay resultados positivos en ensayos aleatorios, pero hay preocupación con el uso de antibióticos y los microorganismos multiresistentes. Esto se ha asociado con pequeños aumentos significativos y sostenidos de prevalencia de organismos resistentes a los antibióticos, si bien en Europa
sí lo realizan, pero en entornos con bajas tasas de bacterias resistentes y consumo de antibióticos. En cuanto a los probióticos, la hipótesis que modelan la microbioma del tracto aerodigestivo, disminuye la colonización de microorganismos patogénicos que luego se aspiran y provocan la neumonía asociada al ventilador. Los estudios son pequeños, no ciegos, y hay uno que muestra un único centro. Se hizo un metaanálisis secuencial de ensayos, donde se incluyeron 3 estudios con 1969 pacientes, que reporta asociación entre probióticos y la disminución de neumonía, pero, insistimos, no hay diferencia en la duración de la ventilación, ni la estadía, ni la mortalidad. Entonces, hay otros estudios que reportan riesgos, casos reportados de bacteremias por gérmenes inusuales encontrados en los probióticos, Clostridium difficile en pacientes inmunocomprometidos, en el intestino corto y pancreatitis severa. Hay otras medidas que tienen falta de evidencia, por ejemplo, los nuevos manguitos endotraqueales y CAF, los cilíndricos de polivinilo, que no se adaptan bien a la tráquea y tienen canales verticales y no reducen la neumonía asociada al ventilador. Y con respecto a la profilaxis de úlcera de estrés, el paciente ventilado tiene mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, por eso la profilaxis, lo que podría aumentar el riesgo de aspiración, pero hay metaanálisis y estudios randomizados que dicen que aumenta la neumonía asociada al ventilador, y 7 estudios mostraron que la supresión gástrica puede incrementar la neumonía intrahospitalaria y la diarrea por Clostridium difficile. Otro estudio de Craig y colaboradores randomizaron 3.298 pacientes haciendo profilaxis con placebo y versus pantobrazol, y no vieron diferencia en la tasa de neumonía, sino que incrementaron el Clostridium difficile y la mortalidad a 90 días. O sea que faltan estudios que demuestren este beneficio para prevenir la neumonía asociada al ventilador. Yo les quería contar que nosotros en el hospital donde yo trabajo nos basamos mucho en este consenso y tuvimos que charlarlo junto con los kinesiólogos, los enfermeros, el médico terapista, y bajo esta conclusión que había hecho Papazian en el trabajo de 2020, dice: las prácticas asociadas a una mejora en los resultados en pacientes ventilados son aquellas orientadas a evitar la intubación, el uso de sedación superficial, pruebas de ventilación espontánea y la extubación y movilización tempranas. Entonces, bajo este concepto comenzamos a trabajar, porque nuestro bundle era extenso. Como verán, hemos incluido la sujeción, el circuito del respirador, el HM limpio y rotulado, el sistema de aspiración cerrada, la aspiración subglótica conectada y la fijación de alimentación enteral. Sin embargo, se nos resultó dificultoso en pacientes que estaban en decúbito prono o tenían RM prolongado, y aumentó la cantidad de pacientes en asistencia ventilatoria mecánica, y después con la gravedad de la patología del COVID. Y entonces por eso hicimos esta reunión multidisciplinaria. Esto les quiero decir que no hace falta un lugar específico, esto es frente a una máquina de café, a las horas del mediodía, que es cuando más o menos uno le toca la hora del almuerzo. Bueno, esos 15, 20 minutos, reunirnos y a ver cómo empezábamos a trabajar. El personal de control de infecciones participó diariamente en la medida de prevención de ventilación. Fue un trabajo en equipo de 6 meses, y el bundle también era monitoreado por el equipo de enfermería, y se amplió el bundle para detectar el problema. Si ustedes ven, esta grilla en realidad fue hecha por el kinesiólogo, que eran
los ítems que necesitaba ver para disminuir la neumonía asociada al ventilador. Es así, estos son algunos de los resultados. Lo que queda de pseudoanalgesia se pudo cumplir entre el 80 y el 90%, la desvinculación de la asistencia respiratoria entre el 90 y 100%, no así en la rehabilitación motora, que es entre el 50 y el 70%. Ahí estamos trabajando. Sin embargo, el nivel de cumplimiento cuando empezamos y ver este sistema de winning, esta fuerte medida del winning, no lo estábamos cumpliendo, solamente entre el 60 y el 60%. Por eso teníamos una tasa aumentada de 11 por 1000 a 13 por 1000. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar con ellos, no llegamos al 90%, lo estamos tratando de lograr, pero sí, fíjense cómo disminuyó la neumonía asociada al respirador, de 7 a 3 por 1000. Entonces, como conclusión, la neumonía en las unidades de cuidados intensivos en Argentina sigue siendo de mayor incidencia. Sin embargo, sabemos que el bundle puede reducirlas. Sin embargo, siempre fortalecimos las medidas. Tenemos que tener énfasis en el winning respiratorio, trabajando en equipo y incorporar en los programas de medición de prevención de neumonía a todos los que competen en esa unidad o en esa medida. Nos queda pendiente si existe controversia el uso de clorhexidina para higiene bucal, y con respecto al COVID, que lo estamos viviendo aún, es analizar el bundle de neumonía asociada al ventilador e integrarlo a las medidas de bioseguridad. Muchas gracias.